yo lo que les voy a presentar justo es el trabajo desarrollado, sí, que pertenece a un proyecto de investigación más grande, sí, y en este caso, en este momento les voy a presentar prácticas parentales relacionadas con conductas antisociales en adolescentes de Hidalgo. Está a mi cargo y junto con mi compañera Alicia Neftalí Granillo Fernández. Bueno, para comenzar vamos a ver algunos pequeños, un antecedente sobre este tema. Y bueno, finalmente vemos que la familia es el entorno primario en el cual se desarrollan tanto niños como adolescentes, bueno, en general el ser humano, sí, y a partir del cual particularmente los adolescentes construyen su propia identidad. A través de la familia se da la transmisión de hábitos, valores educativos y socioculturales y cumple la familia este rol modulador para la conducta social del joven, ya sea el chico o la chica adolescente. A su vez proporciona los recursos necesarios para fomentar su desarrollo tanto personal como social, así como para poder interactuar y atender las demandas del contexto. Es decir, la familia es digamos que es el entrenamiento previo en el cual todos adquirimos competencias, habilidades y diversos valores para poder interactuar con el mundo más adelante. En este sentido, los padres juegan un papel muy importante ya que influyen en el funcionamiento psicosocial, no solamente en el desarrollo biológico y físico, sino en el funcionamiento psicosocial de los adolescentes, de los cuales atraviesan una etapa de cambios tanto físicos como emocionales. Ahora, es muy importante tomar en cuenta los estudios que ha habido, bueno, sí, la investigación que se ha desarrollado alrededor de este tema, ya que se ha observado que el vínculo que se establece entre padres e hijos es un factor importante ante las respuestas emocionales de niños y adolescentes. Esto ya lo veíamos pues desde Bowley, en donde veíamos que si no había vínculo, no había un buen desarrollo, no solo físico, no solo social, sino también incluso físico y cognitivo. También se ha observado que las carencias afectivas originadas en etapas tempranas predisponen a la depresión, y no solamente a la depresión, sino a la depresión, a la ansiedad, incluso a ideación suicida, es lo que se ha visto en los estudios. Y la importancia de estudiar las prácticas parentales también está justo está en este grado o en esta relación, ¿sí? Que guardan con los aspectos tanto positivos como negativos del desarrollo psicosocial en niños y adolescentes. Asimismo, bueno, la OMS nos señala que hay que el uso de sustancias y consumo a temprana edad, así como el riesgo de caer en dependencias, es mucho más susceptible en personas jóvenes y a su vez, en personas jóvenes me refiero a adolescentes, y a su vez esta predisposición al consumo también puede estar modulado por el tipo de prácticas parentales con el cual el joven esté estableciendo y contando en ese momento. Ahora, por otro lado, hay bueno, en síntesis, sí, las prácticas parentales son las conductas específicas, que es lo que vamos a ver en este momento, que los padres utilizan para educar y socializar con sus hijos. Hay prácticas parentales positivas y prácticas parentales negativas. Las prácticas parentales positivas son aquellas que están relacionadas con el respeto a las decisiones que los hijos toman, a respetar tanto sus decisiones como tener conocimiento sobre sus actividades, así como tener una buena comunicación con ellos. Y las prácticas negativas están asociadas a inducir culpa en ellos como una forma de controlar su conducta, de evaluación, críticas, etc.
ahora vamos a ver esto cómo se asocia en este estudio con las conductas antisociales y las conductas delictivas. Las conductas antisociales son aquellos comportamientos con o sin violencia que quebrantan parámetros sociales y finalmente tienen un efecto negativo sobre los individuos, por ejemplo, como mentir, ¿no? No es una conducta que puede no tener violencia, ¿sí? Sin embargo, hay una afectación, una consecuencia. Y por otro lado están las conductas delictivas, que son aquellos comportamientos que sí caen fuera de la ley, es decir, sí hay, digamos, un delito que perseguir y usualmente pueden estar vinculados a la violencia. No necesariamente, pero es usual. Bueno, los hijos, ahora una parte también importante es que los hijos, habíamos señalado que la familia es un agente socializador importante, ¿sí? Entonces, de acuerdo a Bandura, ¿sí? De acuerdo a Bandura, sí, se ha observado que los hijos suelen replicar lo que observan. Ajá. Entonces, de manera general, digamos que niños y adolescentes y las personas en general aprendemos por observación y en este caso los hijos suelen replicar y reproducir las acciones y comportamientos que observan de los padres. De modo que la forma en cómo sus padres los eduquen van a incidir en cómo estos se estén formando y cómo este o este adolescente se desenvuelva en la sociedad. Bueno, dicho lo anterior, les voy a presentar el objetivo de la presente investigación, el cual es determinar qué prácticas parentales se relacionan con la presencia de conductas antisociales y delictivas en las y los adolescentes del estado de Hidalgo, México. La metodología, bueno, fue un diseño no experimental, transversal, descriptivo y correlacional. El muestreo fue no probabilístico. Los instrumentos utilizados fueron la escala de prácticas parentales para adolescentes de Betancourt y Andrade, el cual evalúa la percepción de las prácticas parentales tanto paternas como maternas, ¿sí? Que estas son comunicación, autonomía, imposición, control psicológico y control conductual. Y también el cuestionario de conductas antisociales, validado y confiabilizado en México por Sánchez, el cual evalúa dos dimensiones, la conducta antisocial y la conducta delictiva. El procedimiento. Bueno, en un primer momento se solicitó el permiso a las autoridades correspondientes, así como el consentimiento informado para la participación del alumnado. Después se llevó a cabo la aplicación de los instrumentos y las aplicaciones estuvieron a cargo de estudiantes entrenados para la aplicación de esta batería, así como de el responsable de la investigación, que en este caso fui yo junto con otro doctor, y los profesores estuvieron presentes en las aplicaciones realizadas. Muy bien, la muestra estuvo conformada por 672 estudiantes, 360 mujeres y el resto hombres. La media de edad fue de 13.1 años con un rango de 11 a 17 años. Y bueno, ¿qué fue lo que encontramos? En primer lugar, lo que observamos fue que quisimos observar no solamente la relación, sino también si había diferencias por sexo, ya que se ha observado que los padres, tanto padres como madres, se comportan de manera diferente con los hijos dependiendo del género. Entonces, bueno, aquí lo que se observó, ¿sí? Fue que tanto, bueno, en las dimensiones del padre, comunicación y control conductual paterno y autonomía fueron las dimensiones que los padres utilizan más, tanto con sus hijos como con sus hijas. ¿Esto qué quiere decir? Que los padres tienen una comunicación cercana con sus hijos e hijas, ¿sí? Aquí lo vimos tanto por hombre como por mujer. Entonces,
ambos, tanto hijas como hijos, percibían que sus padres tienen una comunicación importante con ellos y también que su padre muestra respeto por las decisiones que ellos toman. Con respecto a a las dimensiones de la madre, podemos observar que comunicación materna y también comunicación materna y, perdón, control conductual materno, ¿sí? Fueron las dimensiones que percibieron tanto hijos como hijas que sus padres utilizan en mayor medida, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hay una buena comunicación, que es estrecha con su mamá, y control conductual materno hace referencia a que la madre sabe en todo momento, ¿sí? O de manera continua, cuáles son las actividades de sus hijos e hijas y viceversa. También los hijos tienen conocimiento de las actividades de la mamá. En donde encontramos diferencias, a pesar de que tanto niños, como, bueno, adolescentes como chicos y chicas percibieron con la comunicación y control conductual de parte del papá, ambos lo percibieron de manera muy cercana, ¿sí? Que es una de las prácticas parentales que su padre utiliza con mayor frecuencia. Se encontraron diferencias entre hombres y mujeres, ¿sí? Y esta fue estadísticamente significativa, lo cual indica que los varones, no, sí, que los varones son quienes perciben o tienen una mayor comunicación con el papá y es de los varones de quienes el papá tiene mayor conocimiento sobre sus actividades. Asimismo, también encontramos diferencias entre hombres y mujeres en la variable de control psicológico de parte de la mamá. Esto a favor de la mujer, es decir, las madres tienden a educar a sus hijas con o a manejar y controlar su conducta a través de la inducción de culpas, de evaluaciones y críticas excesivas. Esto quiere decir, cuando hablamos de todas estas prácticas, de que, por ejemplo, las que mayormente se perciben son las de comunicación y control conductual o autonomía, no significa que las demás prácticas no las utilicen. En realidad, de manera general, utilizan todas, pero hay una mayor predisposición por utilizar algunas. Y entonces esta no es la que mayormente se utiliza, no, fueron las que señalamos anteriormente, pero sí se sigue utilizando y al utilizarse se hace con énfasis de parte de la madre hacia las mujeres. De igual forma, también el control conductual materno, ahí se encontraron diferencias por sexo y estas, de igual forma, a favor de las mujeres, es decir, tienen un mayor conocimiento sobre dónde están sus hijas y qué es lo que hacen, ¿sí? A favor de las hijas más que de los hombres, aunque de manera general podemos decir que lo hacen con ambos, pero significativamente más con ellas. Esto, bueno, es en síntesis lo que ahorita acabamos de ver. Y respecto a las conductas antisociales, bueno, encontramos que en general, tanto hombres como mujeres tienen un índice de conductas antisociales normales de acuerdo a su sexo y edad. Sin embargo, también se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres a favor de las mujeres, es decir, son ellas quienes muestran un mayor nivel de conductas antisociales a diferencia de los hombres. Y respecto a las conductas delictivas, no muestran un nivel de conductas delictivas fuera de la norma, es decir, están dentro de la media, ¿sí? Es decir, no muestran conductas delictivas que pudiesen ser de cuidado. Ahora vamos al objetivo principal que es de correlación entre las variables de prácticas parentales y conducta antisocial. Y si bien se encontraron diversas relaciones entre todas las subdimensiones
de las variables de prácticas parentales y conducta antisocial y conducta delincuente en hombres y mujeres, vemos que únicamente estas dos dimensiones, ¿sí? Estas dos fueron las que tuvieron una correlación estadísticamente significativa y aparte moderada. Los demás no los vamos a retomar de que fueron correlaciones débiles, ¿sí? Vamos a retomar lo que son las correlaciones moderadas y encontramos una correlación entre el control psicológico materno, una correlación positiva entre el control psicológico materno y las conductas antisociales, lo cual nos indica que a mayor inducción de culpa que la madre pueda ejercer, en este caso tanto con sus hijas e hijos, ¿sí? Vemos que en realidad con ambos también fue una correlación estadísticamente significativa, con los varones y con las mujeres, ¿sí? En tanto la madre, a mayor medida que la madre ejerce inducción de culpa, de evaluación y críticas excesivas hacia ellos con el fin de controlar su conducta, un mayor nivel de conductas antisociales estos y estas tendrán, ¿sí? Asimismo, encontramos una correlación negativa y estadísticamente significativa entre control conductual materno, ¿sí? Acá abajito también tenemos las siglas, entre control conductual materno y conductas antisociales. Es decir, a conocimiento, mayor conocimiento tenga la madre sobre las actividades tanto de sus hijos como de sus hijas, ¿sí? Un menor nivel de conductas antisociales estos tendrán, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de la gran importancia en la formación y en el desenvolvimiento que pueden tener los y las adolescentes dependiendo de si las prácticas son positivas o negativas en su desarrollo. En síntesis, aquí hemos visto a mayor control psicológico, mayor presencia de conductas antisociales y a mayor control conductual, menor presencia de conductas antisociales, que es lo que vimos hace un instante. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir de esta investigación? Bueno, que las prácticas parentales de control conductual, tanto paterno como materno, en primera instancia son las que en esta muestra de adolescentes, ¿sí? Ellos de manera más fuerte perciben, ¿sí? Que ejercen tanto su papá como su padre como madre para con ellos y ellas, ¿sí? Y que existe un mayor control psicológico, ¿sí? Hacia las mujeres y también el control conductual de parte de la madre se relaciona con las conductas antisociales, particularmente en las chicas. Asimismo, la comunicación materna influye más en los hombres que en las mujeres, a diferencia del control conductual, donde son ellas quienes más lo perciben. Y en cuanto a autonomía materna, los hombres perciben una mayor libertad de parte de la madre. Es decir, las mamás tienen un mayor respeto, ¿sí? Por las actividades y por las decisiones que sus hijos toman, más sobre los hijos que sobre las hijas. Estos resultados concuerdan con los encontrados por Méndez y Campos, quienes también señalan que en cuanto mayor control psicológico e imposición exista, habrá una mayor presencia de conductas de riesgo y que los jóvenes que mantienen una comunicación significativa, tanto con mamá como con papá, presentan un mayor bienestar psicológico. Asimismo, también, junto con la existencia de una correlación entre la presencia de conductas antisociales en adolescentes con las prácticas parentales que ejercen las madres. Es decir, donde se ejerce un mayor control conductual, habrá una menor presencia de este tipo de conductas y por otro lado, donde hay un mayor control psicológico, mayor presencia de conductas antisociales habrá. ¿Sí? Esta investigación o este tipo de investigaciones nos permite identificar cuáles son las prácticas, eh, prácticas parentales, tanto paternas como maternas, que pudiesen ayudar
y aportar elementos para el desarrollo o la disminución de conductas antisociales y desarrollar estrategias para pues, poder emplearlas y poder ayudar a los jóvenes. Asimismo, ya estoy concluyendo, asimismo, estas prácticas, además de señalar las prácticas que mayormente perciben los y las jóvenes o adolescentes, nos permite identificar cuáles se relacionan con las conductas delictivas y qué sexo básicamente es el que tiene una mayor percepción de ellas. Muchas gracias. Con esto concluimos y pues bueno, aquí están los datos de contacto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bien, tenemos tiempo para un par de preguntas, por si gustan irlas escribiendo en el chat. Mientras, me gustaría preguntarle, doctora, esta parte del control conductual y poder tener buenos resultados, ¿cuáles serían las principales características de un control positivo y que no se caiga en esta idea del control impositivo que ha tenido las asociaciones negativas? Uh-huh. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Pues el tipo de prácticas que de hecho que mayormente favorecen son aquellas en las que están centradas en la comunicación, ¿sí? En la comunicación con el hijo y la hija, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Es decir, que puedan los adolescentes contarles su día a día, contarles sus problemas, contarles qué están haciendo, contarles sobre sus amigos y viceversa, porque la comunicación es bidireccional, no es unidireccional. Es muy difícil pensar que un hijo o hija adolescente quiera contarles sus cosas a sus padres cuando a su vez no hay retribución y ellos no tienen, digamos, también conocimiento, ajá, eh, digamos, de aspectos de la vida de sus papás. Eso en un primer momento, la comunicación, y en un segundo momento es justo cómo responde ese padre o madre hacia estos aspectos. Ajá. Es decir, yo papá o yo mamá, ¿sí? Me cuenta mi hija o mi hijo algún problema que tuvo en la escuela o que tiene novio o tiene un novio o una novia, ¿sí? Y cómo es que yo reacciono ante lo que me está diciendo. Lo critico, lo regaño, le prohíbo que vuelva a salir con esos amigos, ¿sí? O por el contrario, platico con él, existe esta dinámica de comunicación, ¿sí? Es decir, cómo estoy respondiendo. Y por otro lado, también por el respeto, ¿sí? Que los padres, tanto padre como madre, puedan tener hacia las actividades que sus hijos desarrollan, ¿sí? Y esto incluye desde cosas muy sencillas sobre el cómo vestirse, el qué comer, el qué carrera estudiar, el qué amigos tener, ¿sí? Lo cual no tiene nada que ver con que no cuiden de sus hijos y sobre, digamos, qué tipo de actividades, ¿sí? O situaciones en las cuales puedan ponerse en riesgo. Esto no tiene que ver, ¿sí? Porque se ha observado que muchas de estas conductas impositivas es incluso sobre aspectos positivos, es decir, donde se espera que el hijo sea deportista, ¿no? Cuando al hijo pues lo que le gusta es la lectura y tocar la guitarra, ¿no? Y se espera que sea deportista porque esas son las expectativas. Entonces digamos, respeto a la autonomía, a tomar sus decisiones, el poder establecer una comunicación con los hijos y particularmente, y esto es algo que para los adolescentes es muy importante, aunque también, digamos, renieguen de eso, pero sí es muy importante, ¿sí? El que los padres estén pendientes y sepan en dónde están y qué es lo que están haciendo, ¿sí? Los hijos se pueden quejar de ello, pero eso les da una sensación de seguridad, de sus papás saben dónde están, con quién están, qué están haciendo, y eso también les hace sentir bien, aunque se quejen, ¿sí? Pero los estudios nos han demostrado que eso les da a los hijos seguridad y les ayuda a tener un mayor bienestar psicológico e incluso síntomas
menores síntomas depresivos y ansiosos en comparación con aquellos chicos que no cuentan con este tipo de práctica parental de padre o de madre. Y con que cuenten por lo menos con uno de ellos, ya sea papá o mamá, es suficiente para que tengan mejores resultados, no necesariamente de ambos padres. Muchas gracias. Y una pregunta que nos llega, ¿qué se ha investigado acerca de cómo se afecta la comunicación por el uso excesivo de los celulares? ¿Cómo se afecta la comunicación? Aquí este es un problema no tan reciente, ya tenemos ya un par de décadas con él, ¿sí? Pero es un problema, digamos, donde la investigación es relativamente reciente y está tomando relevancia justo por la gran cantidad de problemas que está generando, ¿sí? Lo que está sucediendo es que esta comunicación, por supuesto que se está viendo afectada, pero podríamos decir que incluso no es lo más importante, ¿sí? Digamos, esto es secundario. Lo más importante es que los hijos o los niños incluso están comenzando a desarrollar adicción a las redes sociales, a los dispositivos. Incluso ya tenemos nombre para esto, nomofobia, en donde es un miedo extraordinario de quedarse sin celular, sin tener acceso a sus redes sociales, ¿sí? Y, digamos, estar en comunicación en línea. Entonces, con toda la serie de consecuencias que conlleva cualquier tipo de adicción, ¿sí? Entonces, ¿cómo afecta la comunicación? Pues la afecta de sobremanera, pero no solo a la comunicación, también afecta a lo que es el estilo de vida, ¿sí? Están predominando estilos de vida sedentarios, ¿sí? Estilos de vida más dentro de casa que fuera de casa, en donde también la socialización se está viendo mermada, y no es que no exista, sí existe, pero socialización virtual, predominantemente a través de las redes sociales. Entonces se está perdiendo el cara a cara, la comunicación, digamos, más espontánea, salir a la naturaleza, y predomina la vida sedentaria. Y pues esto, yo pensaría que tiene mucho que ver, o tiene algo que ver, o pudiera relacionarse justo con que estamos teniendo somos el primer país en ocupar obesidad, en obtener obesidad infantil. Entonces, esto, digamos, que también pudiese ser un factor que está contribuyendo a estos estilos de vida sedentarios. Y pues bueno, no solo se afecta la comunicación, es decir, se afectan diversas esferas del ser humano, igual tan importantes como es la comunicación social, tanto con padres, madres, hermanos y compañeros. Muchas gracias, doctora. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a usted.